Shalom Braham, paz y bendiciones. Que la paz sea contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Deseo que te encuentres bien, que la paz sea contigo y que seas prosperado y estés sano según prospera tu alma. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, hoy vamos a ver la fracción de la Torá, de la Biblia, que es Noé, que traducido al hebreo es Noaj. Y Noaj en español significa descanso. Y bueno, esto le pone el nombre su padre Lamec a su hijo Descanso, Noaj, porque él profetiza que este niño les traería descanso de sus obras y del trabajo de sus manos, como lo podemos ver en Génesis 5:29, Bereshit 5:29. Pero esto se refería a Lamec porque la verdad la maldad ya había crecido tanto y estaban muy oprimidos. Entonces él profetiza que el Eterno a través de Noé iba a purificar la tierra. Bueno, voy a darles esta fracción. Va del capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Son 6 capítulos. La verdad, cada capítulo tiene mucha historia, mucho que ministrar. Sin embargo, voy a dar algunos puntos importantes. Yo sí te sugiero que leas del 6, 9 al 11, 32 una vez. Si ves este video, analízalo, compáralo y vuélvelo a leer. Y vas a ver que el Eterno te va a revelar tesoros escondidos en la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a dar los puntos. Son unos puntos que son muy interesantes y nos van a servir de mucho. Vámonos al 6.9. Vamos a empezar leyéndolo. En el 6.9 dice la palabra. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Elohim caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A la vista de Elohim, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Entonces el Eterno ya había visto que la tierra estaba muy mal y él tomó una decisión de destruirla. Y con Noé vio que era una persona justa delante de todos los que estaban ahí. Entonces Noé halla gracia ante los ojos del Eterno y el Eterno se presenta con él y le platica el plan que tenía el Eterno. Y el Eterno lo manda a construir una barca, un arca. Aquí meditando y pensando, la verdad, Noé tuvo mucha fe, porque hoy en día el Eterno te puede hablar y te puede decir que sigas su palabra o que hagas esto, que hagas lo otro, que sería una carga mínima, no como la de Noé, construir un arca, imagínense un arca, grande, ¿no? Igual aquí nos ponemos a pensar quién le ayudaría, ¿no? Y si hacemos la línea del tiempo, podemos encontrar que Noé pues conoció ¿cómo se llama? A gran parte de los 10 patriarcas. Vimos en la fracción anterior sobre los 10 patriarcas, ¿verdad? Hasta Noé. Entonces hubo sus abuelos, tatarabuelos y que le pudieron haber ayudado haciendo el arca. Pero fue fe porque el Eterno le habló. El Eterno no se presentó en cuerpo físico y ¿sabes qué? Vamos, yo te ayudo. Sí le ayudó, claro, le dio fuerza, sabiduría, inteligencia y fe. Lo que hoy muchos no tenemos. Hoy el Eterno te habla, te dice, dedícate a esto, a impartir mi palabra. No lo haces. No lo hacemos, dijo el otro, ¿verdad? Entonces, Noé tuvo mucha fe. Y bueno, en este capítulo se basa en eso, donde el Eterno le da la instrucción
de que cómo hacer el arca, qué medidas, inclusive le dice que ponga brea. O sea, el Eterno respeta sus leyes, porque Él pudo haberlo salvado sin problema, sin que tener que hacer el arca lo hubiera salvado. Pero el Eterno pide que nosotros nos esforcemos. El Eterno no necesita de nosotros, Él lo puede todo. Sin embargo, nos hace partícipes, pero necesita ver nuestro esfuerzo. Y aquí Noé lo demostró, tuvo fe, hizo el arca, la puso en condiciones idóneas para que pasara esta gran tormenta. Y aún siendo un arca y viendo el gran diluvio, el Eterno nos demuestra que en la debilidad Él nos resguarda. También en forma sintética, en este capítulo, el Eterno le dice a Noé que qué animales debe de apartar y que también almacene alimento. Pero imagínense, si el arca probablemente tenía la capacidad de almacenar alimento para todo un año. Imagínense cuántos animales, cuánto come un animal. Ahí también se ve el milagro del Eterno en multiplicar el alimento. Entonces es algo, si tú te pones a meditar, dices tú, wow, ¿no? O sea, hoy en día no lo pudiéramos hacer, pero el Eterno respalda a sus elegidos. En el capítulo 7, quiero detenerme ahí un poquito, porque hay un verso que se ve reflejado en el futuro de nuestros días, ¿verdad? Digamos que es una profecía. Lo vamos a leer, el capítulo 7:1, si tienes tu Biblia, dice: Después Yahweh dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Repito, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Ojo, hay un tesoro escondido acá, y de hecho es revelado. El Eterno guarda a los justos, a los justos. Tú eres justo, a lo mejor no somos justos, hoy es el día de empezar a ser justo, para que el Eterno tenga compasión de nosotros y nos guarde. Él vio justo a Noé y dijo: entra tú y toda tu casa al arca, ¿verdad? Hay dos promesas, y como que te pasa la guía de estudios el Padre para que pases ese examen, ¿verdad? Que dice, porque te he visto justo. Hoy es el día de que tú y yo empecemos a ser justos, íntegros, lo que decimos con nuestra boca lo hagamos, ¿verdad? Y dice: entra tú y tu casa y toda tu casa en el arca. Al entrar él y toda su casa en el arca, serían salvos, ¿verdad? Y esto nos refiere a varios capítulos de la Biblia donde el Eterno guardó a mucha gente. A gente del pueblo y a gente goyín o gentil. Uno de ellos, o una de ellas es Raab. Si nos vamos al libro de Josué, ¿verdad? Cuando van a conquistar Jericó, dicen que había una ramera que habitaba en el muro de Jericó, y Josué manda dos espías, y esta mujer llamada Raab los encuentra y habla con ellos y les platica las maravillas de Yahweh, bendito es su nombre. Ella cree en Yahweh, les platica las maravillas y les dice que Yahweh, sabe que Yahweh le entregó el pueblo a Israel. Y entonces ahí es donde suplica compasión, dicen: pero por favor, escóndanse, aquí los voy a esconder, porque venían los guardias a quererlos matar. Solamente pido que no me hagan nada a mí. Y entonces le dice: pues mantente dentro de tu casa y no salgas, y pon un cordón para que identifiquemos tu casa. Vamos a verlo. A ver, ese Josué 2:18, para que, digo, yo te lo platico, pero yo quiero que tú lo escudriñes en la Biblia. Es Josué 2:18, lo vamos a leer, porque la verdad es una maravilla que el Eterno, con esas palabras que le dijo a Noé, también nos las está diciendo a nosotros. 2:18 dice así: si cuando entremos en la tierra atas este cordón de grana
a la ventana por la cual nos descuelgas, y si juntas en tu casa a todos tus padres, tus hermanos y la familia de tu padre, dice, el que salga fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Pero el que esté contigo en casa, su sangre será sobre nuestra cabeza, si alguien lo toca. Dentro de la casa. Dentro de tu casa, dice el Eterno, y serás salvo. ¿Verdad? Le dijo a Noé. Y aquí también están diciendo a Ra. Y eso nos recuerda un salmo, el Salmo 27:5. Yahweh me guardará en su suca en el día del mal. Me ocultará en el reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Salmo qué? 27:5. Nos vuelve a repetir el Eterno que nos va a guardar en su suca, ¿verdad? En su morada. Y también tenemos en Hechos 16:31, vámonos a Hechos 16:31, y en Hechos 16:31 dice así, Hechos 16:31, ¿verdad? Hechos, permítanme tantito, Hechos 16:31, acá está. Y dice, aquí se trata de que estaba Pablo y Silas encarcelados y vino un temblor y los desató y se abrieron las puertas, pero Pablo y Silas no se escaparon. Y estaba durmiendo el centinela y se despertó y pensó, ya se escaparon, ¿no? Y dijo Pablo, no, aquí estamos. Entonces él sintió miedo porque si se le escapaban los prisioneros a un centinela, pues o a un guardia, pues lo iban a matar. Entonces vio las maravillas del Eterno y sintió temor y se hincó entre Pablo y Silas. Y dice, ¿qué debo de hacer? Aquí dice, vamos a leerlo. Dice en el 28, Hechos 16:28. Pero Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal. Se quería matar el guardia. Que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz al carcelero, se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en Yahshua Hamashiach y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Cree en Yahshua Hamashiach y serás salvo tú y tu casa. En Noah, entra todos al arca y serán salvos. En Ra, mete todos en tu casa y serás salvo. Aquí, Yahshua ha venido a derramar su sangre preciosa por ti y por mí. Y todos los que dice que crean en mí serán salvos. Hay que tener mucho cuidado porque aquí, cuando dice tú y tu casa, sí, se refiere a eso. Hay una promesa, pero tenemos que seguir los pasos de Mashiach. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Porque en el caso de Noah, ¿qué pasó? Entró Noah, sus 3 hijos, Jafet, Shem, Canaán, y sus nueras, su esposa y sus nueras. Pero después Cam hizo lo malo y maldijeron a Canaán. Y hasta la fecha, la maldición sigue efectuándose en los descendientes de Cam. Obviamente, si no se arrepienten, si no creen que en Yahshua, entonces siguen las maldiciones. ¿Verdad? Entonces aquí vemos algo muy importante. Y en un profeta, en Isaías, no recuerdo la cita, pero también dice que Él nos guardará. Dice, ocúltate en tu morada mientras pasa la desolación, porque viene la prueba fuerte. Muchos creen que dentro de los búnkers podrían encontrar alguna salvación. De hecho, ahí se profetiza lo que dicen, ¿no? Que va a llegar el tiempo donde digan, piedras caigan sobre mí y escóndanme. Ahí está la profecía, porque la gente se va a querer meter en búnkers, debajo de las piedras para esconderse. Pero bueno,
Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 7, pues vuelve el Eterno a explicarle a Noah que debe de tomar animales buenos, digamos, animales kosher, animales limpios, podría decir, y los que no son limpios llevan a 7 de los animales limpios y solamente a uno de los animales no limpios, ¿verdad? Y en este capítulo el Eterno cierra la puerta. No la cierra Noah, la cierra el Eterno. Y también eso nos hace ver, si tú has estudiado la Biblia, nos hace ver que solamente el Eterno, cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y lo podemos ver en Génesis 22, perdón, Génesis 3:7. Vamos para allá para que lo constatemos con la Biblia. Todo hay que constatarlo con la Biblia, ¿verdad? 3:7 dice la palabra. Aquí dice. Génesis. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice Yahweh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, ¿verdad? Entonces el Eterno cierra la puerta porque ya hizo juicio. Y toda la humanidad en el tiempo de Noah se extermina. Y entonces ahí, si tú sigues leyendo, pues extermina todo, aves del cielo, terrestres, bueno, yo pienso que hasta las marítimas también, porque todo pereció, o casi todo. Ahorita vamos a ver qué es lo que sí resistió debajo de las aguas. En el capítulo 8 vemos cuando ya cesa el diluvio. El diluvio, la lluvia y el crecimiento del agua duró 40 días. De ahí hubo un tiempo, entre comillas, de bonanza, o sea, ya no llovió ni nada, pero se mantenía el agua en la tierra. Y después bajó. En el capítulo 8 vemos eso, ¿verdad? Vemos que empezó a bajar el agua. El diluvio o la inundación de la tierra duró un año completo. ¿Sí? Un año completo. Dentro de lo que son los 100 años anteriores, pues Noah tuvo a sus hijos, a Jafet, Shem y Cam, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 8 descienden las aguas y bueno, aquí es donde vemos el árbol que resistió el agua, estar debajo del agua, y es el olivo, ¿verdad? Porque ahí mandó una paloma y cuando el Eterno le avisa a Noah que ya está el agua bajando, descendiendo a los niveles normales, la paloma lleva una flor de olivo y ahí entendemos nosotros que el olivo resiste. Y del olivo podemos hablar muchas cosas, muchas propiedades que tiene el olivo, características, pero yo te voy a mencionar una de las más importantes, es que de ahí se obtiene el aceite de olivo. Y el aceite de olivo representa la unción del Ruach HaKodesh. ¿Sí? Con el aceite de olivo se ungen a las personas. Inclusive el aceite de olivo tuvo una función muy especial dentro del Mishkan y fue dar luz a la menorá. Siempre estaba ahí el olivo, el aceite de olivo fresco. ¿Sí? Entonces el Eterno nos enseña muchas cosas y este es un tesoro que estamos aprendiendo. Por eso en casa debes de tener aceite de olivo para ungir cuando alguien se encuentra enfermo, para ungir tu casa, ungir los bienes que el Eterno te da. Ok, y bueno, entonces aquí también, cuando ya las aguas llegan a su nivel, Noé baja del arca y lo primero que hace es tomar animales limpios y los ofrenda. Levanta un altar al Eterno y ofrenda esos animales. Hace un holocausto, ¿verdad? Y le agrada al Eterno. Vamos a leerlo. 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Yahweh, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y le ofreció en holocausto sobre el altar. 21. Al percibir ese grato aroma, Yahweh dijo en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. El Eterno le gustó lo que hizo Noé, un altar, y sacrificó. Hoy en día podemos nosotros ofrecerle altar al Eterno. Obviamente ya no sacrificar animalitos ni nada, porque el que dio su sangre por nosotros es Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Hoy podemos levantar un altar, y como ya les comenté en un video que hice, que levantemos un altar al Eterno. El altar puede ser de júbilo, de exaltación, con un corazón contrito y humillado. Un altar de cuerpo, ofrendar tu cuerpo al Eterno. Por eso es bueno comer cosas sanas, porque no vas a ofrendar tu cuerpo todo lleno de contaminación. Hoy en día vemos en las calles, en los negocios, en las casas, en las empresas, altares, pero a todo el ejército del cielo. Santos, ídolos, potestades hasta demoníacas. No vemos altares al Eterno. Entonces es necesario levantar un altar, porque aquí en la Biblia dice que Él se agrada con esto. Entonces es una enseñanza más. Ok, en el capítulo 9 es muy importante, porque ahí, ya que el Eterno prometió no volver a no volver a maldecir a la tierra y todo esto, el Eterno le da instrucción a Noé, ¿sí? Por ejemplo, en Adán, en el capítulo 1, verso 27-28, a Adán y a Eva les da unos mandamientos de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y gobernarla, dominar a los peces del mar, las aves y toda bestia sobre la tierra, dominar, ¿sale? Ellos en ese momento comían frutas y verduras. Ahora, cuando Noé baja, el Eterno le dice: vas a fructificar, vas a multiplicar la tierra, vas a llenar la tierra, pero ahora ya no vas a dominar sobre las aves, los peces, ya no. Les vas a infundir temor, pero ya no vas a dominar. Le quitó el dominio sobre los animales. Y comenzaron a comer carne, animalitos. Les prohibió no comer sangre, porque ahí el Eterno nos indica que la vida está en la sangre, ¿sí? Y obviamente desde que entran al arca, el Eterno le indica a Moisés los, digamos, animales sanos y los que no son sanos. Entonces desde ahí empieza a marcar la dieta alimenticia para el ser humano. No a comer de todo, sino ciertos alimentos, ¿verdad? Y obviamente la sangre no. Entonces ahí le restringe el dominio sobre los animales al hombre, ¿sí? Vuelve a rectificar su pacto el Eterno con él, con la humanidad, y pone como señal un arco iris. El arco iris, hermanos, hermanas, es un símbolo de bondad, de amor del Eterno hacia nosotros, para que nosotros hagamos lo que dice en Bereshit 9, 1 al 2, fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. O sea, y todo con obediencia a los mandamientos, no a estar en contra de lo que dice la Torah. Todo lo que está en contra de lo que dice la palabra, la Torah, la Biblia, procede del maligno. Entonces es necesario que tú y yo estudiemos la Biblia, aprendamos para que la podamos practicar y ponerla en práctica en nuestra vida y seamos de testimonio. Y los que están en nuestra casa vean nuestro comportamiento, no se imiten y todos seamos salvos, porque eso es lo que quiere el Eterno. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Y bueno, también ahí en ese capítulo sucede el pecado de Cam y la maldición a Canaán, como ya los había platicado. Muchas veces la promesa es para todos, pero a veces no todos los de la casa deciden seguir al Eterno. Piensan que porque estoy con la cobertura de mi papá es pastor y todo, yo me voy a salvar. ¿Y cuánto hemos visto que hijos de pastores, hijos de líderes religiosos terminan mal? Y a veces también es por causa de los padres, o sea, de los mismos pastores,
porque no se dedican a los hijos, se dedican a las almas del mundo, pero el primer ministerio, el primer acercamiento al Eterno es a través de la esposa y de los hijos, porque ahí demuestras que en verdad amas al Eterno. Y si puedes amar a tu esposa y a tus hijos, puedes amar a los que están alrededor de ti. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 10, pues vemos toda la descendencia. Los hijos empiezan a tener hijos, descendientes, y bueno, aquí se ve la familia de Jafet, las familias de Shem, las familias de Cam. Aquí lo que podemos resaltar es que nosotros venimos de Shem. Nuestro padre Abraham viene de la línea de Shem, ¿sí? Entonces aquí se nombran todas las familias y podemos ver también de dónde vienen, pues dónde salen todas las naciones que ahorita habitan dentro del mundo, ¿verdad? En el capítulo 11, a causa de las decisiones humanas, cuando tomamos decisiones, nosotros siempre las regamos. Siempre, si no tomamos en cuenta al Eterno, la vamos a regar. Y una decisión de estos hombres en el capítulo 11, obviamente les platicaron la historia del diluvio, porque vino de generación entre generación, pues se les ocurre, en ese momento hablaban la misma lengua, y se les ocurre hacer una torre gigante, por si viniera otro diluvio, no se murieran, no se perdieran, ¿verdad? Pero no tomaban en cuenta la promesa del Eterno que no iba a condenar al mundo otra vez. Sin embargo, empezaron a tener decisiones propias, y es cuando el Eterno, digamos que en cierta forma, desea corregir a los hijos, y una de las correcciones es confundir el lenguaje. Meter varios tipos de lengua, y es el momento donde se esparcen y se extienden más sobre la faz de la tierra. Se van a regiones más alejadas. En ese mismo capítulo nos describen la descendencia de Shem, parte por parte y con tiempos, a cuánta edad tuvieron cada hijo, y bueno, empieza desde Shem, Asfarsad, Salah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, y Taré fue padre de Abraham, ¿verdad? De Abraham, en ese tiempo Abraham todavía no era Abraham, era Abraham, Nacor y Aram, ¿verdad? Y bueno, ahí nos platica brevemente con quién se casó Abraham, y su esposa era estéril, ¿verdad? Pero viene la línea de la promesa, y llega hasta Abraham. Y Abraham va a ser un personaje que vamos a platicarlo en las siguientes fracciones, donde el Eterno lo toma. ¿Y por qué lo toma? Porque Abraham también tenía las características de todos los apartados, como Noah, como Sem, ¿verdad? Como Set, todos ellos tenían eran justos, se comportaban bien y seguían los mandamientos del Eterno. Aunque tú puedes decir, pero todavía no se escribía la Torá, pero si tú te das cuenta, cuando alguien nace desde pequeño, inclusive en las tribus lejanas, saben lo que es malo. Ya traen en el corazón lo que es malo, ¿sí? Y si tú poco a poco les vas enseñando y reafirmando lo que es malo y lo que es bueno, y lo que es malo no lo deben de hacer, desde muy pequeños, ellos aprenden, los niños aprenden, las mujeres aprenden, y no lo hacen. Pero si tú le das holgura y los dejas hacer la maldad, o los vistes como tú quieras y no como lo que son, hombre, mujer, mujer, los estás engañando y los estás llevando a un futuro incierto, a un futuro sin cumplir lo que el Eterno nos dejó. ¿Y qué nos dejó? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra de conocimiento, de seres vivos y de amar a Elohim. Bueno, pues hasta aquí es la parashá, la fracción Noah.
Es a grandes rasgos. Yo te invito a que tú la leas. Yo te voy a decir, como le decía yo, alguna vez di clases de algunas materias y les decía, el profesor de la clase te va a enseñar 5 ejercicios, porque el tiempo es corto, es 1 hora. Pero tú en tu casa vas a practicar haciendo 20 o 30 ejercicios. Y así te vas a llenar de conocimiento y el Eterno te va a dar muchos tesoros que están escondidos, pero que no están prohibidos. Los podemos escudriñar y los podemos aplicar en nuestra vida. Te deseo lo mejor, deseo que el Eterno te bendiga y te dé de su bendito Ruach HaKodesh y lo honres. Haz las cosas que a él le agradan. Shalom Raja, paz y bendiciones.